vimos una circunstancia sin precedentes. Para hablar de este punto específico, de lo que ocurrió hoy en Ciudad de México, tengo el honor, el gusto, el placer de tener en una charla a el secretario general de Gobierno de nuestra ciudad, a Martí Batres, a quien le doy la bienvenida en esta noche. Querido Martí Batres, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Luis Guillermo Hernández. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad de charlar, Martí. ¿Cómo vivió la Ciudad de México esta jornada histórica? Pues puedo decir que por un lado lo vivió de manera participativa, porque hay cientos de miles de personas que participaron. El número exacto se sabrá en poco tiempo cuando se den los resultados, pero por los conteos que se hacen de las sábanas, que ya están colocadas en muchos lugares, puede preverse que son cientos de miles de personas, una participación elevada. Y por otro lado, tranquila, es una jornada tranquila. Es una jornada que es un ejemplo de responsabilidad cívica, donde cientos de miles de personas acuden a participar, y por otro lado tenemos un saldo blanco, realmente ningún incidente mayor. En diferentes estados del país ocurrieron, sucesos, hubo denuncias de intervenciones de los gobiernos estatales, principalmente los gobiernos opositores. En Ciudad de México no vimos eso. Vimos un clima de participación activa, pero también vimos facilidades para que la gente ejerciera este derecho. Bueno, esto será parte del balance que hay que hacer. Es importante decir que ejercimos este derecho, millones de ciudadanos en el país, después de una batalla, de una lucha. Tuvimos que dar la batalla porque existiera esta reforma de revocación de mandato. Tuvimos que dar la batalla porque se publicara la ley que reglamentaba el derecho de revocación de mandato. Y luego tuvimos que dar batallas judiciales para que el INE, el órgano electoral, no echara abajo la consulta. Se tuvo que dar una batalla en opinión pública para que se hiciera la consulta, aún con el presupuesto que tenía el INE, sin la ampliación que quería. Tuvimos además que abrir el debate frente a un órgano electoral censor que impedía hablar, opinar, debatir ideas sobre la revocación de mandato. Entonces, bueno, son ciertas características especiales las que se han dado, es toda una lucha. Se tuvieron que juntar millones de firmas, se tuvieron que juntar con un formato electrónico forzosamente. Es decir, fue toda una lucha en la adversidad, a contracorriente, con los medios muy cerrados en general, y algunos grupos de poder económico con una ofensiva en contra muy persistente. Y aún así salió, aún así hay una jornada. Estamos contentos porque se hizo realidad este primer ejercicio de revocación de mandato, que tiene varios significados que en un momento te quiero comentar, Luis Guillermo. Una cosa que me parece muy importante, Martí, el INE, el Instituto Nacional Electoral, jugó un papel verdaderamente bizarro en esta jornada, el papel de inhibidor de la participación, de inhibidor de la difusión de los asuntos, llegó al extremo ridículo de censurar un evento como el en el que participó Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, para apoyar la reforma eléctrica y ordenar que se bajara de las redes un asunto que no tenía prácticamente nada que ver con este proceso. Aún no sabemos la relación completa de todos los actos de censura en los que incurrió el INE, pero ordenó bajar tweets. O sea, hazme el favor, o sea, eso hablando del ridículo, eso suena ridículo. Ordenó bajar tweets, ordenó bajar posteos en el Facebook, ordenó bajar fotos de Instagram, ordenó también bajar artículos de revistas electrónicas.
Digo, ya mero ordena bajar pensamientos de la mente. Esto me recordó mucho a La Policía del Pensamiento orwelliana de 1984, Así de es. George Orwell. Es decir, no puedes pensar, no puedes hablar, no, hay palabras prohibidas, no puedes mencionar las palabras revocación de mandato. Fue una cosa muy sorprendente porque el INE se convirtió en el órgano censor y, como tú dices, el órgano inhibidor de la participación cuando, cuando el INE debería ser el órgano promotor de la participación. El Así INE es. debería ser el órgano promotor de la libre circulación de las ideas. El INE debería ser el órgano promotor del debate. Bueno, te voy a decir que llegó al ridículo de ordenarme a mí, el INE, de bajar una foto con mi esposa en el Monumento a la Revolución. Uf. Entonces, digo, es realmente jugó un papel muy lamentable el INE y contra su propia naturaleza de órgano electoral. Yo decía en algún momento, precisamente en algún tuit, mucho antes de acercarnos a esta jornada, si a los consejeros del INE no les gusta organizar elecciones, no les gusta organizar consultas, ¿qué hacen en el INE? ¿Qué hacen en el Instituto Nacional Electoral? Es decir, va contra la naturaleza de un órgano electoral. Un órgano electoral está hecho para promover la participación electoral. Un órgano electoral está unido a la idea de las urnas, de la participación, del voto ciudadano, y aquí fue el adversario. O sea, el INE se convirtió en el partido antirrevocación, en el partido antiderecho de revocación de mandato, antiejercicio democrático. Bueno, pues es sorprendente. Se convirtió en el partido abstencionista en este ejercicio. Escuchamos al consejero presidente en una entrevista de un medio muy comprometido políticamente, Latinus. Lo escuchamos decir a él que estaba en contra de esta figura de revocación de mandato. Pero realmente a él no le corresponde decir eso en esa calidad. Puede estar en contra, puede militar en contra, pero no desde la presidencia del órgano electoral, porque eso es cargar el órgano electoral hacia una concepción política. Y Ujú. además no puede decir que está en contra de una figura que existe en la Constitución. O sea, es el equivalente a que un presidente de un órgano electoral diga que está en contra de la existencia de los partidos políticos. Bueno, oiga, ciudadano, ¿qué hace ahí Claro. entonces en el órgano electoral si está en contra de la existencia de partidos políticos? Es como si un consejero del INE dijera que está en contra de la existencia de los órganos legislativos. Es decir, es absurdo esto. Entonces oímos al presidente del INE decir que estaba en contra de la existencia de la figura de revocación de mandato. Y luego escuchamos a otro consejero, a Ciro, hablar a favor, también con otro periodista del mismo medio, Latinus, que es un órgano mediático de una fuerza opositora. Lo escuchamos decir que estaba a favor de la abstención, que se valía la abstención. Importante la abstención en un ejercicio como este. O sea, un consejero electoral militando a favor del abstencionismo. Esto realmente, sí, como tú dices, pues fue por lo menos surrealista. Y sin embargo, Martí, Tiene una explicación en la que ahorita voy a ahondar. Dime, dime. y sin embargo, Martí, lo que acabamos de vivir es en muchos niveles sin precedentes, en muchos niveles histórico, pero sobre todo en muchos niveles trascendental, social, políticamente. Bueno, sucedió una cosa interesante, o sea, pusieron casillas a 5 horas de un poblado
y la gente se trasladó desde el día anterior a pernoctar para poder votar. Esto es muy interesante. Pudo más la conciencia cívica de millones de personas que la obsesión autoritaria del INE. Tenían más del doble de recursos que para la consulta sobre los expresidentes, pero pusieron el mismo número de casillas que para la consulta de los expresidentes. Se aferraron a poner el mismo número de casillas. Y de todas maneras salieron millones de personas en el país a votar y a ejercer este derecho. Ahora, quiero oír a algo que considero parte del meollo del asunto, mi querido Luis Guillermo. Se ha establecido un nuevo derecho. Esto algunos no lo alcanzan a percibir, a concebir o a admitir, pero aquí hay un nuevo derecho. Es el derecho de los ciudadanos a interrumpir el mandato de un gobernante. Es el derecho de los ciudadanos a destituir a un gobernante. Es el derecho de los ciudadanos a evaluar a un gobernante y decidir si continúa o no continúa en el cargo. Pero el asunto no es, porque varios han dicho, aquí algunos de los conservadores han caído en unas contradicciones tremendas, porque algunos de los intelectuales conservadores han dicho que este es el peor presidente de la historia, algunos han cuestionado su salud mental, lo han insultado, han dicho que destroza al país, y luego dicen, pero que siga los 3 años. Ya casi coincidían con Morena y decir que siga en la presidencia, ¿no? Que siga, que acabe su mandato, porque lo eligieron para 6 años. Así es. Porque ¿cómo se va a destituir a un gobernante? Y el asunto no es si se destituye o no a un gobernante, porque la destitución de un gobernante ya está en las leyes desde hace mucho. Un congreso local puede destituir a un gobernante. Una fiscalía puede destituir a un gobernante. Al establecer simple y sencillamente el ejercicio, al determinar el ejercicio de la acción penal de un gobernante y solicitar su desafuero, con eso lo están destituyendo del cargo, lo están suspendiendo del cargo. Un juez puede suspender de su cargo un gobernante. El Senado puede desaparecer los poderes de un Estado. Las 2 cámaras del Congreso de la Unión pueden juzgar penalmente a un presidente. Es decir, claro que ya existe la posibilidad de destituir a un gobernante. Lo puede hacer cualquiera de los 3 poderes, lo puede hacer, y órganos autónomos como las fiscalías. Pero aquí hay una diferencia. Ahora este poder lo tiene también el ciudadano común. Ahora el poder de destituir o ratificar a un gobernante lo tiene el ciudadano. Eso es lo que las élites no pueden admitir, porque consideran que está bien que la Cámara de Diputados pueda aprobar el desafuero ¿cómo te acuerdas del desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el año 2005, que hace poco recordamos? Ahí no hay problema. Lo que la Cámara de Diputados pueda destituir a un gobernante, no hay problema. Pero que el pueblo tenga el poder para decidir si se destituye o no a un gobernante, igual que lo hace la Cámara de Diputados, pero mucho más grande. En lugar de que voten 500, votan millones. Claro. Ahí sí no están de acuerdo. Ese es el meollo del asunto, ese es el meollo del debate. Ese es el punto que no les gusta a las élites y a las aristocracias políticas y económicas de este país. Y esta posibilidad, que además se extiende a todos los órdenes de gobierno, pues puede impactar en la gobernanza, puede impactar en la forma en la que entendemos la gestión pública de los funcionarios, de los gobernantes en el país. Es decir, podemos destituir alcaldes, podemos destituir gobernadores, incluso presidentes de la República, con este instrumento. Bueno, eso es, digamos, ahora vamos a ver otro lado del debate,
¿Por qué es importante que exista esta figura? Esta figura mejora al gobierno, obliga al gobernante a cuidar lo que hace, obliga al gobernante a tratar de no cometer errores, obliga al gobernante a estar cerca del pueblo, obliga al gobernante a tener políticas que beneficien a la mayoría de la sociedad. Es decir, la revocación de mandato tiene un efecto positivo inmediato. O sea, ¿qué dice el actual presidente? Toma posesión, empieza a trabajar y dice, a la mitad del sexenio voy a pedir que se haga una consulta por la revocación de mandato. O sea, él mismo estaba anunciando que iba a poner su cargo a disposición. Si hubiera gobernado mal, si hubiera afectado al pueblo, si hubiera traicionado al pueblo, si hubiera privatizado los bienes de la nación, si se hubiera robado el presupuesto, el pueblo habría salido a pedir que se revocara su mandato. Entonces, tú imagínate que la figura de revocación de mandato hubiera existido en el sexenio pasado. Es probable que el presidente Peña no hubiera gobernado los 6 años. Imagínate que hubiera existido la revocación de mandato en el sexenio antepasado. Hubiera sido formidable que los ciudadanos saliéramos a votar. No más sangre en la revocación de mandato. Entonces, claro que esos instrumentos obligan a políticas públicas positivas, buenas, humanitarias, sociales, en fin, obligan al gobernante a gobernar bien. De todas estas escenas que atestiguamos hoy, de todo este crisol de participación ciudadana, de gente que se movió en caballo, en carreta, que se movió en carretera, por aire, por mar, por lagos. ¿Con qué te quedas, Martí, de esta jornada histórica? ¿Qué es para ti el punto central de esto que acabamos de vivir? Es difícil quedarse con una sola cosa. De la jornada de hoy, me quedo con un tema. La capacidad del pueblo de organizarse. La gente tomó en sus manos la organización del proceso ante la ausencia del INE y venció las adversidades para poder ejercer por primera vez su derecho a decidir si revocaba o ratificaba el mandato de un presidente. Me quedo con una segunda cuestión. Se queda este derecho y el ejercicio mismo de este derecho ahora obliga a que en los siguientes sexenios se realice también este acto de evaluación a la mitad. Claro. Si hicimos esta evaluación del presidente López Obrador, se tendrá que hacer de la persona que presida el país en el próximo sexenio y luego en el siguiente. Se va a quedar como una institución de control ciudadano desde abajo sobre los gobernantes. Esas son las dos cosas que para mí son las más importantes, las más interesantes con las que me quedo. Hay una cuestión obvia, que no por obvia no quiero dejar de mencionarla también. La gente salió también a decir que está de acuerdo con la forma en que está gobernando el presidente López Obrador. Entonces, digo que es obvia, pero pues es parte de este derecho, el derecho que tiene la gente de defender a un gobernante. Entonces, estos son los aspectos que me parecen más interesantes. Un primer ejercicio realizado a contracorriente, a contrapelo, por la ciudadanía, se queda como un derecho para los siguientes sexenios, para el control de próximos gobernantes, y constituye un mecanismo de evaluación positiva, de aprobación de la gestión del actual presidente de la República. Ahí están
los elementos más interesantes de lo que queda de la jornada del día de hoy. Han sido 3 años de una transformación pasmosa de nuestra sociedad, Martí. ¿Alguna vez te imaginaste cuando eras líder estudiantil, cuando eras líder social, allá por los 90, que íbamos a vivir un tiempo como este, tan, tan huracanado de cambios, tan fértil de transformación? Bueno, nuestra generación vive un privilegio histórico. Yo ni creo ni abrazo los privilegios económicos. Soy de los partidarios de la justa medianía y de la austeridad republicana, pero sí creo en la historia, en la ambición por la historia. Y creo que, en efecto, formar parte de estos procesos significa una especie, una suerte de privilegio histórico. Cuando yo era niño, parecía que el sistema político mexicano iba a durar siglos y que no iba a cambiar nunca. Mis papás, que eran muy críticos, muy opositores al gobierno, pues siempre tenían un ejercicio crítico, pero parecía que iban a ser opositores eternos. Todos los cambios que empezaron a ocurrir, pues a partir de fines del siglo pasado hasta nuestros días, en un lapso histórico breve, pues significan un ciclo de transformaciones muy interesantes. Realmente, pues es si medimos el alcance de todo ellos, pues constituyen una cuarta transformación. Ahora, hay una cuestión que también se tiene que valorar en la importancia de esta movilización ciudadana del día de hoy y de todo lo que tiene que ver con la revocación de mandato. Evidentemente que hay élites económicas poderosas que quisieran quitar al presidente López Obrador porque no les gusta que esté buscando que los recursos naturales sean controlados por la nación, no les gusta que aumente el salario mínimo en el nivel que lo está planteando el presidente, no les gusta que se cobren impuestos a los grandes consorcios, no les gusta que se construya una refinería porque se acaba con el negocio de la importación de las gasolinas, no les gusta que se esté sembrando árboles frutales y maderables por todo el país, no les gusta que haya precios de garantías para los productos de los campesinos, no les gusta que se dé pensión a todos los adultos mayores, no les gusta que se den becas a los estudiantes, no les gusta que se den apoyos a las personas con discapacidad permanente, no les gusta que el sistema de salud pública sea totalmente gratuita, no les gusta que se haya sustituido al grupo de empresas que vendía los medicamentos al Estado de manera exclusiva, no les gusta que se hayan cuestionado la construcción de gasoductos privados, pero financiados por la Comisión Federal de Electricidad, no les gusta que se hayan restringido las minerías a cielo abierto e incluso las nuevas minas, no les gusta que se restrinja el fracking, no les gusta que se cuestione a los transgénicos, en fin, pues no les gustan muchas cosas de cambio. Entonces estos grupos, pues sí quisieran quitar al presidente, ¿no? Yo me acuerdo de un discurso muy encendido de esta Beatriz Pajés, yo dije, parece que salía del túnel del tiempo, ¿no? Un discurso, ahí anda en la red de su discurso diciendo que pidiendo que las Fuerzas Armadas quitaran del poder al presidente de la República, una cosa verdaderamente increíble. Pero quisieran en efecto quitar al presidente del cargo por medios autoritarios. La existencia de la revocación de mandato obliga a quien esté en desacuerdo con un gobernante y quiera quitarlo, a que lo quite por métodos democráticos, por la vía del voto ciudadano. No del golpismo, no del golpe blando, no del golpe duro, no, sino por el voto ciudadano. ¿No estás de acuerdo con el presidente? Estás en tu legítimo derecho a estar en desacuerdo. Es más,
Estás en tu legítimo derecho de convencer a la sociedad de que su mandato termine antes. Así es. Pero si lo quieres quitar, lo tienes que quitar por la vía democrática y ciudadana. Esto es parte de lo importante de la jornada de hoy, mi querido Luis Guillermo. Martí Batres Guadarrama, secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, pero sobre todo líder de las izquierdas, un líder histórico, un líder además congruente. Te quiero agradecer mucho este recorrido que hicimos juntos por lo que significa y lo que ha significado esta jornada histórica, y te agradezco también pues que seas el padrino de invitados de este programa, que al fin hoy pudimos tenerte aquí en esta charla. Estoy verdaderamente agradecido contigo y te mando un abrazo, mi querido Martí. Muchas gracias, Luis Guillermo. Ayudó el horario que planteaste. A las 9 de la noche ya era un horario en el que ya no tenía que estar tan atento a los temas del día de hoy. Y afortunadamente, pues tuvimos un saldo blanco, jornada tranquila, pacífica, que siempre es responsabilidad de un secretario de gobierno estar cuidando que así sea la vida cotidiana en la Ciudad de México. Jornada tranquila, participativa y un ejemplo de responsabilidad cívica. Y terminamos este día muy contentos con los habitantes de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Martí. También nosotros estamos muy contentos de esta jornada maravillosa, extraordinaria, histórica. Muchas gracias y buenas noches, Martí. Te felicito por tu programa. Gracias, y te felicito por ser un buen periodista. Un abrazo, mi querido Martí. Un abrazo fuerte. Hasta Martí pronto, Luis Guillermo. Hasta pronto. Martí Batres Guadarrama, ya lo que saben ustedes, secretario general de Gobierno y líder histórico. Si lo que ocurrió hoy tiene responsables, pues gente como Martí, que se ha mantenido congruente en la lucha de la izquierda, que no ha escuchado esos cantos de la sirena que muchas otras, pues han escuchado y se han perdido, han naufragado, pues a ellos a quienes hay que señalar, gente que pues ha estado detrás de estas transformaciones, empujándolas, organizándolas, tratando de que la gente se concientice. Muy importante este recorrido que hizo hoy Martí Batres, porque además pone dos puntos muy importantes sobre el tema. Este instrumento ya no podrán arrebatárselo a la sociedad mexicana. Ya se probó y estamos obligados a que el próximo presidente de la República también sea sometido a este escrutinio a mitad de sexenio. Eso es un punto que ya ganamos, pero además que la sociedad se puso por encima de este partido de la no revocación, que es el INE, como dice Martí Batres Guadarrama, se convirtieron en los partidarios de la no revocación, traicionando su esencia de instituto electoral. Tremendo lo que platicamos con Martí Batres Guadarrama en esta noche, y de verdad estoy muy agradecido por esta circunstancia. Vamos a hacer un pequeño corte, básicamente para ajustar técnicamente la emisión, y volvemos en un minutito, por favor, no se vaya.